Bueno, vamos a entrar al tema de hoy, de la palabra de Dios, la predicación. Los niños van allá con su maestra para la clase, los adultos nos quedamos acá y escuchamos la palabra de Dios. Un saludo a todos los que nos están viendo, escuchando en otro lugar, en otro momento. Les abrazamos de parte de este servidor, Pastor José Abdiel Matamoros, Pastora Teresa, la iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en la ciudad de Apopka, Florida. Hoy he titulado mi predicación, mi sermón, Mi Padre y yo, mi Padre y yo, porque lo quiero enfocar en un sentido como muy íntimo, el concepto íntimo de relación con Dios. Yo sé que usted tiene un padre humano y no es perfecto. Probablemente algunos digan, sí, pastor, mi papá no fue el mejor. Otros digan, no, mi papá es maravilloso. Pero hay un padre que es el modelo y es Dios. Y esa relación con Él cambia todo. Inclusive, si uno antes de entablar una comunión con Dios no era buen padre, una vez que uno se conecta con Dios, camina con Dios, también aprende a ser mejor padre. Eso lo cambia todo, como te digo. Entonces, hay un concepto bíblico que quizá usted lo ha escuchado, un término en el idioma hebreo que se llama o se dice Abba, mi Abba. Y tal vez usted lo ha escuchado y no ha sabido qué quiere decir eso, mi Abba. Bueno, en general, en términos generales, porque los idiomas tienen muchas connotaciones, ¿verdad? A veces, una palabra. En general, Abba quiere decir papito. Es en un sentido muy íntimo. Por eso le dije, hoy le quiero hablar de ese Dios íntimo. Ese Dios con el que tengo una relación cercana, mi papito. A mí me gusta que mis hijos me digan papá, pero también me encanta cuando me dicen papi. Los varones a veces no tienen la tendencia tanto a decirlo, ¿verdad? Mi hija, sobre todo, Rebeca, ella siempre me dice papi. Y me encanta oírla decirme así, porque eso implica una relación muy íntima, muy cercana conmigo. Dice en Gálatas 4, capítulo 4 de Gálatas, algo de eso. De hecho, le voy a anticipar. Esta palabra Abba aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en la Biblia, 3 veces. Y lo vamos a ver hoy, vamos a analizar las 3 veces en que aparece, el contexto, por qué lo dijo, con qué sentido lo dijo el autor bíblico, ¿verdad? Gálatas 4, para empezar, 4 al 6 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Empieza afirmando que Dios como Padre le encargó una misión al Hijo. Entonces, número 1, recuerde que los padres estamos también llamados, si tomamos el modelo de Dios, estamos llamados a dejarle saber a nuestros hijos cuál es su misión en la vida. El otro día me decía uno de mis hijos, me decía, papá, para mí lo más tremendo que aprendí es que en la vida hay como 3 momentos. Uno, el momento en que yo nazco. Otro, el momento en que sé para qué nací. Y otro, el momento cuando parto a la eternidad. Y sí, pero en medio de ese de nacer y morir, está el de entender para qué nací. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? En el caso de la relación de Jesús con su Padre, Jesús entendió bien claro que su misión como hijo era ser el Mesías, el Salvador del mundo. Y a eso se refiere. Entonces, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Note entonces que habían circunstancias en las cuales este Hijo nació. Si le pregunto a todos los padres hoy, ¿se acuerdan
cuando nació su hija o su hijo? ¿Qué circunstancias habían? Va a volver su mente como una película. Así me acuerdo. En ese año en que nació mi hija o mi hijo, yo estaba en tal trabajo, hacía esto, hacía lo otro, estaba bien o no estaba bien económicamente. ¿Cómo estaba mi situación, mi condición? ¿Cómo estaba? Habían circunstancias. En el caso de Jesús, él tuvo que nacer en una época no fácil, en una época en que había persecución, opresión, esclavitud contra su pueblo, su raza, por decir así, su grupo, los judíos. Y nació bajo la ley. O sea, él también nació sujeto a condiciones de reglas religiosas, reglas políticas. No fue fácil para Jesús ser hijo entonces. Porque él vino para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué vino? Redimir. Esa es otra palabra que un día le voy a predicar un sermón de ese término, pero básicamente significa rescatar. A eso vino él. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí donde voy al tema de hoy. Para que recibiésemos la adopción de hijos. Si hay algo que a veces no entendemos, no valoramos, es que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Todos nosotros los que hemos crecido con un padre biológico y lo conocemos, a veces lo tomamos por un hecho. No lo valoramos tanto como aquellos que no han tenido un padre biológico en su vida, que han sido o adoptados o que han crecido en lo que se llama aquí en Estados Unidos foster homes o hogares sustitutos. Yo tengo un amigo que creció así. Y dice que cuando cumplió 18 años, ya el sistema del gobierno le dijo, ya no puedes estar en los hogares sustitutos, ya tienes 18 años, vaya a ver dónde encuentra dónde quedarse. Y nunca nadie lo adoptó. Pasaron los años y cumplió 18 años y nunca nadie lo adoptó. Qué triste. Él veía, dice, como otros niños en esos hogares más pequeños que él, sobre todo, se iban, los adoptaban y a él no. Qué triste, ¿no? Y él me decía, ¿sabe qué, pastor? Sin embargo, cuando encontré a Cristo, cuando encontré a mi Salvador, cuando encontré a mi Padre Celestial, a mi Abba, me sentí hijo, me sentí hijo, me sentí abrazado, me sentí adoptado. O sea, él valoró eso. Usted y yo a veces no valoramos eso porque no hemos pasado esas experiencias. Hemos sido adoptados. Ustedes son hijos de Dios porque han sido adoptados. Él envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y por eso dice el texto ahí, clamamos, Abba Padre. Note que en la Escritura eso está entre signos de exclamación. Por eso ahora que lo leo, lo digo así, Abba Padre. Porque es que no, es que hay que entender el sentido profundo de esa relación con Dios para poder decirlo con exclamación. Si uno no valora la relación con su papá terrenal, menos va a valorar la relación con su Padre eterno, con su Creador. Y a veces si la relación con el Padre terrenal no ha sido buena, alguien dice, sí, papá, mi tata, el viejo. Sí, pero sin mucha emoción, ¿no? Pero cuando tú has tenido una relación bonita con tu Padre terrenal y hablas de Él, a veces se te hace un nudo en la garganta, ¿cierto? Especialmente si no está. En mi caso, yo ayer estaba recordando eso, le mandé un saludo a mis hermanos y hermanas en Costa Rica y estábamos chateando, hablando de mi tata. Nosotros le decíamos mi tata a mi papá, así en confianza, como decirle Abba, en confianza. Mi tata le decíamos. ¿Cómo nos hace falta mi tata, verdad?
Estábamos contando anécdotas, experiencias vividas con Él. Y con Dios es igual. Tienes que entender, valorar esa relación de mi Padre, mi Abba, mi Abba. Por tanto, dice Pablo ahí en Gálatas, ya no eres siervo, sino hijo. ¿Has puesto a pensar en eso? Ya no eres siervo, ya no eres un empleado de la casa o un esclavo, uno que no es de la casa, no es de la familia. Uno de mis hijos, años atrás, tenía un amigo, todavía son muy amigos ellos. Este muchacho llegó a nuestra casa y nuestro hijo nos dice, papá, lo echaron de la casa a mi amigo, ¿lo dejas quedarte aquí unos días? Yo por experiencia, mi esposa y yo preferimos no dejar a nadie mucho en la casa, pero nuestro hijo insistió un poco y cedimos y le dijimos, está bien, déjalo aquí unos días. Bueno, se quedó más de días, se quedó como 3 meses por ahí. Pero él llegó a entablar una buena relación con nosotros y nos respetó mucho, siguió las reglas que le pusimos, le dijimos, si estás bajo este techo, estas son las reglas de esta casa, etcétera, y él dijo, sí, está bien. Es más, el punto que quiero hacer es que en un momento le dijo a mi hijo, mira, tú eres privilegiado, tú tienes una bendición de tener esos padres que tienes. Y en especial tener el papá que tienes, porque él tenía muchos problemas con su padre, sobre todo, y fue el papá el que lo echó de la casa. Y le dice a mi hijo, mira, valora eso. Yo he aprendido a ver lo que es un hogar, una familia, ahora que he estado con ustedes. No lo había visto antes eso. Qué triste que hayan casos así, pero al mismo tiempo le sirvió de lección a mi hijo. Porque entonces mi hijo me dice, papá, de verdad que usted y mamá, los dos, son especiales y a veces uno no lo observa o no lo nota, no lo reconoce con más de lo que debiera. Ya no eres siervo, eres hijo. Y si hijo también heredero, dice el verso ahí al final, el verso 6, si hijo también heredero. Eres heredero, ¿sabías eso? ¿Sabías que como hija e hijo de Dios, eres heredera de las maravillas, de las bendiciones, de las cosas que Dios tiene para vos, para mí? Puede ser que en lo terrenal no tengamos mucho, pero como dice en otra parte el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, dice en Romanos, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Hay tesoros. Hay cosas maravillosas para los que son hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no puede reclamar herencia, ¿verdad que no? El que no es hijo de Dios no puede reclamar herencias espirituales. Tienes que entrar a esa relación. Así como un hijo humanamente hablando, si alguien no es hijo de un padre o madre, no puede reclamar herencias. Se han dado casos recientemente de artistas, de celebridades que murieron. Y entonces de pronto están todos los hijos ahí, o los que dicen que son hijos, tratando de reclamar herencia de ese famoso cantante o actor o qué sé yo. Y se han hecho grandes pleitos con eso, ¿no? Que este dice que es hijo. De pronto aparecieron un montón de hijos de ese cantante o de ese deportista. ¿Y qué es lo que hace la ley? Bueno, demuéstrame que eres hijo. Ahora existe el ADN. Vamos a ver que el ADN diga si eres o no eres. Y el ADN tal vez va a decir, sí, 99% qué sé yo, lo que dice el ADN es hijo. A veces no necesitan el ADN, ¿verdad? Solo verle la cara. Y dice, no, definitivamente. Ayer estaba bromeando mi esposa conmigo porque estábamos viendo fotos, no sé si ustedes han notado eso, de hijos que son exactos al papá físicamente. No todos son, pero estaban enseñando actores famosos que son así igualitos el uno
al otro, ¿verdad? Yo estaba mencionándole a mi esposa, por ejemplo, Kirk Douglas. ¿Se han oído hablar de Kirk Douglas? Tiene un hijo que se llama Michael Douglas. Igualitos los dos, igualitos. Y entre ustedes, entre sus hermanos, tal vez, sus familiares, tienen casos así, donde dicen este hijo, esta hija, igualita a la mamá, o este hijo igualito al papá. Pero lo más maravilloso es que sea igualito o igualita en el carácter de su relación con Dios, en la relación íntima con Dios, que es a lo que se refiere el concepto de Abba Padre. Es más que simplemente algo religioso, es una relación personal con Dios, es el sentido bíblico de adopción. Qué lindo eso, ser adoptados, ser parte de la familia de Dios. Ahora, el verso 6 dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Cómo sabemos si somos o no somos hijos? Bueno, ahí te lo está diciendo, por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que en lo que se refiere a la paternidad espiritual, la paternidad en relación a Dios? ¿Quién es el que lo determina? No es el ADN, es la relación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, podemos clamar, Abba Padre. Y es que así es. Alguien que no tenga la presencia del Espíritu Santo en su vida, no puede decir Abba Padre de corazón. Es como me decía mi hijo que le encanta, a Jonathan le encanta todo lo que tiene que ver con cine y producción de películas. Estábamos viendo el otro día una serie y me decía, papá, vea, esos actores no son cristianos en esa serie. Yo los conozco, no son cristianos. Sin embargo, están haciendo el papel de un personaje bíblico. Y se les notaba que no hablaban, no expresaban las cosas con el verdadero sentir de alguien que sí es cristiano. Porque el que es cristiano expresa las cosas espirituales de corazón, no fingido. No es un diálogo, un guión que se aprendió. Pero cuando alguien experimentó a Dios, tiene esa presencia del Espíritu Santo en su corazón, cuando dice Abba Padre, es Abba Padre. Lo dice de corazón. Qué lindo eso, ¿verdad? Y eso es lo que dice, que implica esa expresión cuando Jesús dice, Abba Padre también al Padre Celestial. ¿Ves? Ahora, yo sé que hay casos de hijos e hijas que no son hijos biológicos de alguien. Sin embargo, puede llegar a una relación tan cercana con su padre no biológico, lo que llamamos un padrastro, de que ese hijo o esa hija le pueda decir, papi. Hoy mi esposa mencionó un hermano de ella en Costa Rica, que se convirtió al Señor no hace mucho, recientemente se convirtió. Pero este hermano de mi esposa, él se llama Jimmy, y Jimmy cuando conoció a la esposa ya tenía 3 hijos, la esposa de él. Hay parejas así, ¿no? Que se encuentran cuando ya han tenido otra relación antes, y tenía 3 hijos. Y Jimmy los tomó como sus hijos. Y me cuenta Jimmy, no solo Jimmy, la esposa de Jimmy, Magali se llama ella, nos cuenta que esos 3 muchachos, son 2 varones y una mujer, a Jimmy le dicen papi. A Jimmy no le dicen señor, caballero, qué sé yo, don Jimmy. No, le dicen papi. ¿Por qué? Porque Jimmy se ha ganado con la relación con ellos y ellos con Jimmy se ha ganado esa admiración de poderle decir papi a un padre que no es el biológico. ¿Verdad que eso es tremendo? Y viceversa, puede haber padres biológicos
que no se han ganado esa admiración y que un hijo biológico tal vez no se siente cómodo en decirle papi. Tal vez dirá mi padre, el padre que me engendró, pero no se sienten cómodos de llamarle papi. ¿Por qué? Porque no ha habido esa conexión que se gana con el tiempo. Ahora, si eso es en el plano humano, imagínate entonces en el plano espiritual. Tú no puedes llamarle a Dios Abba si no te has conectado con Él. Dios quiere que le llames Abba y Él ya ha hecho su parte para ganar tu corazón, ¿sabes? Dios ya lo ha hecho. Te ha amado. Te ha amado. Incondicionalmente Dios te ha amado. Eso nos dice la palabra de Dios. Dice que Él nos amó primero. Y que nos amó a pesar de nuestros pecados. Que pasó por alto nuestras transgresiones. Dios no nos ama porque lo merezcamos. Nos ama porque nos ama. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Eso se llama la gracia. La gracia de Dios. Entonces esto de llamar Abba a Dios requiere conexión con Él. Requiere estar con Él en todo momento. Y digo en todo momento porque habrán pruebas difíciles en la vida, siempre, en las que un padre y un hijo van a ser probados si son o no son conectados el uno con el otro. El mayor ejemplo que te puedo dar es el de Jesús. Jesús mismo pasó una prueba, el Calvario. Y el relato bíblico nos cuenta cómo Él se fue al Getsemaní y estaba orando, y en el Getsemaní es donde aparece otra vez la palabra Abba. Ya te la mencioné en Gálatas, ahora te la estoy mencionando en Mateo 14. Te dije que está 3 veces, esta es la segunda. Ahí dice la palabra esto, según Marcos y según el Evangelio aquí de Marcos. Dice lo siguiente. Se trata de Jesús en la hora de la aflicción y angustia en Getsemaní, y Él expresa: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Jesús no se acercó a Dios quejándose, ¿verdad que no? En el Getsemaní, Él no vino a decirle: papá, mi creador o el Dios del cielo, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Él no vino a quejarse. Él dijo: tú todo lo puedes. Y si es posible, si en tu voluntad está, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? Es lo que se conoce como la copa del dolor. A la copa a la que Él se refería era la muerte en la cruz del Calvario. Él anticipaba que iba a pasar por eso. Ahora, el hecho de que Jesús sabía que iba a pasar una prueba difícil, ¿hizo que Él se enojara con Dios? No. ¿Hizo que Él se alejara de Dios? No. ¿Hizo que Él se quejara con Dios? No. Entonces, esto de llamar a Dios Abba no depende de las circunstancias. No es que le vamos a llamar a Dios Abba cuando todo está chévere, todo está lindo, la salud está bien, la cuenta en el banco está súper, hay dinero, hay comida en la refrigeradora, todo está chévere. Así, ¿quién no, verdad? Abba. Pero ¿qué cuando viene una enfermedad? ¿Puedes decir Abba en el hospital? No todos van a decir Abba en el hospital. ¿Puedes decir Abba cuando se quebró el matrimonio? Tal vez no fue culpa tuya, pero se quebró. ¿Puedes decir Abba cuando un hijo se fue a la calle y anda en drogas o en alcohol, en delincuencia? No siempre vamos a poder decir Abba en cosas como esas. Circunstancias duras y difíciles. Vamos a decir como Jesús: aparta de mí esta copa. ¿Ves? Es humano. Jesús estaba como humano hablando en esa oración.
Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Oh, wow, ahí está esa es la oración que no cualquiera hace. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Porque la tendencia humana es querer como torcerle el brazo a Dios para que apruebe lo que yo apruebo. Como pastor y consejero he tenido casos donde alguien viene a consejería y viene como esperando que yo como pastor apruebe lo que quiere hacer como consejero. Y a veces los pastores, los consejeros le tenemos que decir a alguien, no, eso no está bien, no es lo mejor. Entonces ya no vuelven a la consejería. Porque querían que yo, que después ir y decirle a la esposa o a quien sea, el pastor dijo que eso estoy bien. Y tal vez no es lo mejor. Así es Dios. Puede ser que el Abba nuestro, el Dios nuestro, nos diga eso no está bien. No, no apruebo eso. No es lo mejor para ti. Y ahí es donde tenemos que entender si es Abba o no es Abba, ¿verdad? Clamar Abba Padre como Jesús requiere esa relación íntima, requiere esa convicción. Para ti todas las cosas son posibles. Jesús afirmó su relación paternal a otro nivel que tenemos que entender. Él entendió que el Padre podía cambiar todo. Y tú y yo también entendemos que Dios puede cambiar todo. Eso no lo dudemos nunca, nunca, nunca. Si un padre terrenal a veces es el que nosotros decimos, este papá que yo tengo, él es superhéroe. No hay nada que no pueda hacer, ¿verdad? Hay papás que hacen de todo. Son handyman, como dicen. Hacen de todo. Arreglan las cosas en la casa, arreglan el carro. De todo hacen y los hijos los admiran por eso. Dicen, papá, ¿qué hay que papá no puede hacer? Tremendo es mi papá. Eso es lo humano. Ahora, ¿qué de Dios? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo ves a tu Abba? ¿A un Dios limitado que puede algunas cosas hacer y otras no? ¿O un Dios que todo lo puede? Él es así. Él es así. Él es un Dios que todo lo puede. En términos como diría mi hijo Daniel, el que le encantan los carros y sabe de mecánica y todo eso, ahora está ahí convenciéndome de que yo compre un carro 4x4. Estoy por cambiar mi carro y me dice, papá, tiene que ser un 4x4 porque esto y esto y esto y esto es lo que hace el 4x4. ¿Qué cosa, no? Y yo me pregunto, ¿cuántos somos 4x4 en la vida? ¿O somos solo manual, automático y no hacemos más? 4x4 quiere decir que ningún terreno nos va a detener, ningún problema nos va a detener, ninguna circunstancia nos va a detener. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando dice, para ti todas las cosas son posibles. Dios, mi Padre, mi Abba es 4x4. ¿Cómo es tu Abba? ¿4x4 o automático nada más? ¿O puede hacerlo todo? Yo aprendí a manejar, por cierto, yo aprendí a manejar con cambios. Aquí en Florida no lo necesito, ya tengo carro automático siempre, pero de vez en cuando me ha tocado manejar un carro de cambios. Y algo que me gusta del carro de cambios es que uno tiene el control en cierta manera. Me encanta eso. Y yo oigo el sonido del motor y me dice, cámbiame, ponme más fuerte. Y no importa si es una cuesta o lo que sea, va a subir. No me voy a quedar ahí. Qué tremendo eso. Puedo, Él puede. Dios puede. Dios es más que 4x4, ¿sabes? Tu Abba puede todo. ¿Qué hay que tu Abba no puede hacer? Nada, nada. Amén. Amén y amén y amén. Él es el Dios de los posibles e imposibles. Jesús entonces aprendió a decir Abba con un sentido pleno.
Un sentido radical de decir Abba. Amén. Él entendió, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, porque tú todo lo puedes y tú sabes lo mejor para mí. Esa es la relación. Reconoció que los propósitos eternos del Padre a veces requieren un no a nuestros deseos del momento, pero que saben que es lo mejor. ¿Verdad que su padre terrenal muchas veces le dijo que no? A mí mi papá me dijo que no, mi mamá también. Pero mi papá, estoy hablando hoy de los padres, recuerdo que mi papá algunas veces me dijo que no. Y yo me molesté un poco cuando me dijo que no. Después, con el tiempo, al madurar y al pasar experiencias en la vida, me di cuenta por qué papá me dijo que no. Entendí el propósito. Y en lo espiritual sucede igual. Dios puede que te diga que no, porque Él sabe lo mejor para ti. Por ejemplo, nosotros con los hijos a veces les decimos no a que estudien cierta profesión, porque los conocemos muy bien a los hijos y sabemos su potencial. Y sabemos sus habilidades, sus talentos, y decimos, no, este hijo, esta hija, en esa carrera no es para él, no es para ella, ¿verdad? Y decimos, no, mira, estudia otra cosa, porque los conocemos. Pues Dios te conoce, Él sabe lo mejor que es para vos. Por eso a veces te va a decir que no. Un padre terrenal a veces le va a decir a una hija, no, ese muchacho, ese hombre no es el mejor para vos. No te conviene ese muchacho, ¿verdad? Porque uno como padre es así, tiene ese discernimiento, sobre todo con las hijas. Yo tengo una hija nada más. Entonces imagínense, yo con ella era bien estricto. Más con las mujeres uno es los padres que con los varones a veces. Mi hija venía un muchacho a pedir permiso para salir con ella antes de que fuera, cuando era adolescente. Y yo iba afuera y me fijaba en la placa del carro, en la tablilla del carro y anotaba el número. Me acuerdo que un día le dije a un muchacho que vino por mi hija, mire, yo anoté su número de su tablilla. Si a la hora que usted dijo que tiene que volver con ella no ha regresado, yo llamo a la policía. Y después le dice a mi hija, oye, tu papá sí que es cosa seria. Tu papá, olvídate. Es que así somos. Nos preocupamos por esa hija. ¿Qué más Dios? Dios quiere lo mejor para ti. Y si Dios te dice esa relación con esa persona no te sirve, esa relación con ese socio en el negocio que quieres hacer no te sirve, no te envuelvas en eso. Es porque Dios sabe que es mejor para vos. Eso es el Abba Padre. Entonces, el Abba Padre no es una expresión religiosa, es una expresión de conexión con Dios y de aprender a depender de Él y en Él siempre. Es confianza total. La tercera vez que aparece la palabra Abba, la tercera vez es en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Aquí, en esta tercera vez que aparece la palabra Abba, se enfatiza en la libertad que nos da esa relación con Dios. Porque dice, no tenemos un espíritu de esclavitud. O sea, nadie puede llamarle a Dios Abba si vive atado a cosas, si vive atado a vicios o a conductas, a cosas que no agradan a Dios. También dice que no puede estar en temor. Concuerda eso con lo que dice Juan en su epístola, que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el que ama como Dios ama, no tiene temor. Una cualidad de Abba, de relación con Dios, es que no hay miedo, no hay temor. Yo lo he ilustrado eso siempre con la piscina, ¿verdad? Cuando los hijos míos, bueno, en el caso de mi hija Rebeca, mencionándola a ella otra vez, quería aprender a nadar. Y los hijos pasa eso, uno los lleva a una alberca, a una piscina, y uno les dice, tírate, tírate. Y verdad que a veces los hijos, no, son niños,
Dicen, no, papá, quién sabe si me va a coger, cuando me va a apañar, cuando me tiro, no sé. Y tienen temor. Pero si hay una relación de confianza con su padre, ese hijo se va a tirar sin pensarlo. Se va a tirar en la alberca sin pensarlo, en la piscina. ¿Verdad que así es? Lo mismo con aprender a andar en bicicleta. Lo mismo con mis hijos. Yo recuerdo cuando estaban pequeños y estaban aprendiendo a andar en bicicleta y yo los llevaba conmigo un ratito con esas rueditas que le ponen a los lados a la bicicleta. Pero al rato yo le quitaba las ruedas a la bicicleta, las rueditas de aprendizaje, como dicen, y les decía, ahora sí, ahora maneja solo. Papá, no, pero es que me caigo. No, yo estoy aquí al lado tuyo. Yo voy a correr al lado tuyo. Si te caes, voy a estar al lado tuyo. ¿Ves? Así es Dios, así es el Abba. El Abba va a dejarte que aprendas, pero va a estar al lado tuyo. Va a estar al lado tuyo. Por eso Pablo dice, tenemos confianza y podemos llamarle el Abba, el Dios que sí está con nosotros. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando Dios es tu padre, tu Abba, no estás sola, no eres huérfano espiritual, ni genealógico, como dicen. Tienes a un Dios cercano contigo. Espero que esta palabra te haya ayudado ¿qué te dijera? A conectarte más íntimamente con Dios, como tu Abba, tu Padre. Te invito a orar conmigo ahora. Y se lo dices tú mismo, en oración, ahora mismo. Abba Padre, Abba Padre, me acerco a ti, Señor, reconociendo que necesito tal vez aprender a caminar más contigo, a depender más de ti, Señor, a ser más tu hijo, no esclavo, hijo, a aceptar mi condición como hijo, a entender que a través de Jesús he sido invitado a ser tu hijo. Tu palabra dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy uno de ellos. Qué bendición, Padre, Abba. Y hoy, si no he caminado contigo, afirmo una vez más que deseo caminar contigo. Perdóname, Señor, si no he sido un hijo cercano contigo. Hoy yo quiero caminar contigo. Abba, Padre. Quiero decirte, Abba, Padre, porque estoy en relación íntima contigo. No en religión, relación contigo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Abba. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que nos dejó el ejemplo, el modelo de ser hijo, oro y te doy gracias por aceptarme, por adoptarme como hijo. Gracias, Abba. Gracias una vez más. Amén y amén. Amén y amén. Espero que usted también, allí donde me ha escuchado en otro lugar, haya hecho esa oración. Déjeme saber, escríbame, coménteme si este mensaje le ha ayudado en su vida espiritual. Pastor José Abdiel Matamoros, Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en Apopka, Florida. Bendiciones siempre. Feliz día si usted es papá.